Eso no se va a resolver ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que en una audiencia de prisión preventiva no hay actuación probatoria. No existe actuación de medios investigativos, no existen interrogatorios, contrainterrogatorios, por lo tanto reinterrogatorios o contraexamen, por lo tanto no existen las objeciones, ni los alegatos de apertura, los alegatos de clausura. Toda esta significación que ustedes, de hecho, en esta gran institución CEFOCAP han podido nutrirse y alimentarse en los últimos tiempos. Entonces, cuando nos retomamos finalmente o remontamos en el tiempo, disculpen, y cómo la Corte Suprema ha ido definiendo ciertos lineamientos importantes a través de casaciones y de acuerdos plenarios, cómo es que tiene que llevarse a cabo, en caso de la audiencia de prisión preventiva, cuáles son sus presupuestos de legitimación, teniendo como base medular los elementos de convicción, que tiene que ver con la exposición fáctica, que tiene que ver con las evidencias y tiene que ver con la teoría jurídica que postula la fiscalía, sea un cohecho, negociación incompatible con el cargo, sea en este caso de violación sexual, etcétera, etcétera, todos sus elementos constitutivos del tipo penal. Entonces, es a través de las audiencias que se resuelven estas incidencias procesales. Las audiencias tienen como fin esencial, lo pongo acá en el chat, el fin esencial de las audiencias, aparte de la publicidad, yo le preguntaría, ¿cuál sería para ustedes? El régimen de audiencia, mejor lo ponemos así. Aparte de la publicidad, es la contradicción. Un derecho inherente, fundamental y esencial de lo que es el debido proceso. Esto es, y quien postula la incriminación, la fiscalía. Luego veremos ciertos pasos y trataremos en la medida de lo posible, lastimosamente no tenemos mucho tiempo, aparte de la prisión preventiva, lo que es la prolongación de la prisión preventiva y lo que es la cesación de la prisión preventiva, es la postulación de la fiscalía. Quien requiere la medida de coerción, únicamente el único sujeto legitimado para solicitar prisión preventiva es el representante del Ministerio Público. Él es el único, finalmente, que puede solicitar la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque es el pretensor punitivo y él es el que tiene la carga de la prueba y es el que dirige la persecución penal y tiene los poderes de dirección material del proceso. Es únicamente, finalmente, el representante del Ministerio Público que puede solicitar una medida de coerción de naturaleza personal, como es la prisión preventiva, que puede afectar, como hemos señalado en antes, el bien jurídico más importante después de la vida humana, que es la libertad. Y obviamente a través de un requerimiento que tiene que estar también debidamente fundamentado. Como bien se dice en el Acuerdo Plenario 1/2019 de la Corte Suprema, el fiscal es quien exclusivamente puede solicitar la medida de prisión preventiva. Por lo tanto, ¿quién tendrá primero el uso de la palabra? Las otras copartes y el juez último de oficio no podrán hacerlo, pero vamos a ver el rebus sic stantibus, lo que significa esa cláusula de poder, la variabilidad de las diversas tipologías de la medida de coerción y lo que ha significado la cesación de la prisión preventiva excepcional y de mínima lesividad, decreto legislativo creo 1513 o 1514, que pueda ser promovido de oficio. Este es otro asunto. La audiencia es, como se anotó, obligatoria para acordar a instancia del fiscal la prisión preventiva. Y lo que se quiere finalmente posibilitar en una audiencia de prisión preventiva es la contradicción, el ejercicio de derecho de defensa, requiere una comunicación previa de los cargos y de las fuentes y medios de investigación y prueba que correspondan. O sea, tiene que haber un traslado debidamente argumentado por parte de la Fiscalía a la parte afectada para que pueda ejercer válidamente su derecho de defensa y de contradicción. Y lógicamente podríamos ponerlo ahí nomás y ustedes analícenlo. ¿Por qué es en el caso de la detención preliminar judicial que no hay audiencia? Porque esta es una medida limitativa de derecho que se dirige a cautelar la eficacia y la eficiencia de los primeros actos de investigación y son inaudita parce. Lógicamente, la temporalidad de una detención preliminar no se puede comparar con la prisión preventiva conforme los términos y los plazos que se encuentran regulados en el artículo 272 y 274 del Código Procesal Penal, que a través de la institución de la prolongación pueden ir más allá de los 9
y los 18 meses, como se dice acá, pero nunca, claro. ¿Pueden ir más de los 36 meses? Creo no. Entonces, esta medida cautelar se requiere finalmente de una audiencia en la cual las partes puedan tener la posibilidad de contradecir la imputación que formula la Fiscalía. ¿Qué es lo que dice acá? Captará íntegramente la información sobre cada uno y contradecirán para hacer preguntas al respecto contando con el máximo de información sobre los elementos de convicción. Los elementos de convicción tienen que ver con todos finalmente aquellos presupuestos que tienden a dar cuenta de la exposición fáctica, de las evidencias y los elementos constitutivos del tipo penal. Por ahí es que también discutiremos, ¿es que acaso no tendría incidencia alguna conforme el primer presupuesto material que es objeto de análisis, los graves y fundados elementos de convicción, el tema de imputación necesaria? Y esto lo digo porque más adelante acá se señala claramente que en una audiencia de prisión preventiva no se puede discutir ni tipicidad de imputación necesaria ni lo que es prueba prohibida. Pero piano, porque de uno de los elementos, para mí el básico y esencial, que es el fomus comici delicti, es que puede basarse y desprenderse la obligatoriedad que tiene el representante del Ministerio Público del detalle y precisión del título de la imputación y los cargos que formulan en contra del imputado o los imputados. Porque en casos emblemáticos ha habido finalmente, se ha declarado fundadas las apelaciones de prisión preventiva cuando un juez comete un grave, craso error. ¿Cuál es el craso error que puede cometer un juez en un modelo acusatorio de naturaleza adversarial? ¿Cuál es ese craso error? De querer suplir, de querer subsanar las deficiencias en las que incurre finalmente la Fiscalía con respecto a imputación necesaria. Vemos, obviamente, una ritualidad, una formalidad que tiene que darse en estas audiencias. Y pasará al siguiente punto, punto por punto, ¿no? Y al concluir cada punto y al final de la audiencia estará en las mejores condiciones para pronunciar la medida de coerción necesaria y proporcional. Veamos las resoluciones del Tribunal Constitucional de RAC, recursos de agravios constitucionales, en casos finalmente o no emblemáticos, ¿no? En casos o no emblemáticos, y en los cuales finalmente se ha dado cuenta algo muy importante, que una medida de coerción de tanta trascendencia que puede afectar las libertades personales de una persona, la libertad fundamental, no basta, no basta que concurran copulativamente o conjuntivamente los presupuestos del artículo 268, incisos 1, 2 y 3. No basta, sino que todas finalmente estas medidas, sobre todo la medida de prisión preventiva, estando de grave afectación finalmente en las libertades personales y las libertades fundamentales, un bien jurídico de alta trascendencia constitucional, tiene que ser sometidos a los principios de proporcionalidad y de razonabilidad, de proporcionalidad. Pero antes de ingresar en este ámbito de la formalidad, y obviamente que el órgano postulante requirente, representante del Ministerio Público, será el órgano requirente, tanto en la prisión preventiva como en la prolongación de la prisión preventiva, conforme a los presupuestos que se desprenden del artículo 274 del Código Procesal Penal. En principio, si no es de oficio, obviamente, uno diría, pero ¿por qué el fiscal, si es realmente de cierta manera imparcial, objetivo, no podría ser aquel que solicite la cesación de la prisión preventiva? ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Bueno, esa es una cuestión a discutir y creo que este contexto del COVID-19, esta coyuntura actual tan grave y esta desgracia que vive la humanidad, ha implicado ciertas instituciones como la cesación de la prisión preventiva que inclusive no podría descartar de que la misma Fiscalía pueda postular una cesación de la prisión preventiva bajo la cláusula, no solo el rebus sic stantibus, de la variabilidad, de la permanencia o no mitigación de los presupuestos que legitimaron la adopción de la prisión preventiva en su momento, sino con respecto a estos contextos de los establecimientos carcelarios que pueden generar altos focos de contagio finalmente en la población carcelaria, Y esto es importante, como les decía antes, de ingresar a los puntos que tienen que darse a debatir en la audiencia de prisión preventiva, donde el primero son los graves y fundados elementos de convicción, y luego yo les diré una postulación propia, y que lo hemos acotado en esta obra de las medidas de coerción y la prisión preventiva en el proceso penal, que este primero es el más importante de todos, ¿no? Esa es la legitimación material de la persecución penal que pueda viabilizar
la afectación o restricción de derechos y libertades fundamentales. El principio de intervención indiciaria, que tiene que ver con la atribución de un hecho jurídico penalmente relevante al imputado o a los imputados como autores o partícipes. Pero antes de ingresar de plano a la audiencia, ¿cuál es el plazo que finalmente debe darse a partir del requerimiento? Disculpen, desde el momento que requiere la prisión preventiva, la Fiscalía, el representante del Ministerio Público, ¿en qué tiempo es el que el juez tiene que programar la audiencia? Antes de ingresar ya al desarrollo de la estación discursiva o argumentativa, pero nunca probatoria en una audiencia de prisión. De hecho, esta magnificación grandilocuente ante una justicia mediática, disculpen, ha hecho ver que las audiencias de prisión preventiva se convierten en un pábulo donde algunos consideran que se está determinando la inocencia o la responsabilidad del imputado. Y donde una persona legos en derecho, neófita en derecho, puede pensar de que al momento se le ha impuesto 36 meses como el plazo, el umbral, el techo temporal de la prisión preventiva, es que se le ha agregado culpable. La grave dialéctica que existe en el proceso penal es entre presunción de inocencia y prisión preventiva. ¿Por qué es esa grave dialéctica? ¿Por qué es esa grave dialéctica? Porque se le está privando de su libertad a una persona que se le presume inocente. Pero acá hay una reversión de una categoría epistémica o epistemológica. Porque para poder imponer legítimamente prisión preventiva, se requiere sospecha de culpabilidad. Bueno, al margen de esto, y que de hecho estamos ya dando ciertos discursos argumentativos con ustedes, y que lo decimos está bien, ya se inicia formalmente, tiene que instalarse la audiencia con los sujetos procesales que tienen que estar obligados a, finalmente, a participar. Y quienes están obligados a participar para que se dé el inicio formal a la audiencia, es el representante del Ministerio Público y la defensa. El imputado puede estar o no presente, ¿no? Ya en la casación 1-2017 de Guaura, ya se había sostenido que puede viabilizarse la audiencia de prisión preventiva con la única presencia del abogado defensor, porque él es el que patrocina y que defiende los intereses de su patrocinado en las audiencias, esto es, en el marco del proceso penal. Entonces puede estar únicamente presente su abogado defensor. Y obviamente la presencia del imputado es facultativa, pero lógicamente el órgano representante del Ministerio Público tiene que estar, si él no podía realizarse ninguna audiencia de esta naturaleza. Fundamento 62 del Acuerdo Plenario 1/2019 de la Corte Suprema. En caso que el imputado por cualquier motivo se niega a estar presente, pero hemos visto algunas audiencias, finalmente, donde en principio no estaba el procesado o la procesada, y ya pues viendo el tenor finalmente en que se daba la situación, porque ya estaba el juez dando su resolución, y que por los argumentos que se estaban esbozando hasta ese momento, iban a favor o inclinados a la adopción de la prisión preventiva. Entonces y esa es una manifestación que le digas que tu patrocinado se quiere poner a derecho. Lo que no significa, y este es otro punto y que tiene que ver con lo que vamos a señalar más adelante, de que el hecho de que una persona no se ponga a derecho no implica primero, de que no pueda apelar la prisión preventiva. Y segundo, que aún así, estando fugado, no habiéndose puesto a derecho ante las instancias correspondientes, pueda ser declarada fundada una impugnación o una apelación de prisión preventiva. Por el abogado defensor público, en la medida que el abogado de confianza tampoco asista, sin perjuicio de la medida disciplinaria respectiva. Como mínimo indispensable, entonces, deben intervenir el fiscal y el abogado defensor de confianza o público. Están excluidas las faltas de legitimación en las partes civiles. O sea, no sé, un poco difícil, no sé si en esta instancia, si ya de plano el fiscal ha solicitado prisión preventiva, ni bien ha formalizado la investigación preparatoria,
pueda finalmente ya haber tenido un tiempo suficiente el agraviado para constituirse en actor civil. Pero vuelvo a reiterar, importantísimo entonces que solamente la presencia del imputado es facultativa, no es imperativa, no es obligatoria, pero sí la del fiscal y obviamente de su patrocinante, lo que es el abogado de defensa técnica. Vamos a ver si puede justificar válidamente su ausencia, solicitando la reprogramación de la audiencia bajo una argumentación debidamente fundamentada o motivada. En el fundamento es ese, sobre el plazo, no es importante, ¿no? Medidas de coerción de esta naturaleza, pues, requieren ser resueltas de maneras, con cierto grado de celeridad. Pero la celeridad nunca debe significar afectar o relativizar las garantías y los derechos fundamentales del imputado. En el fundamento 66 se dice que en los procesos simples, obviamente, el plazo de 48 horas fijados para la celebración de audiencia resultaría razonable. No así en procesos complejos, ¿no? La complejidad, la gran cantidad de imputados, de agraviados, pluralidad delictiva, la gran cantidad de actos de investigación o peritajes que tienen que realizarse, ¿no? La distancia que tienen que recurrir o tienen que trasladarse a ciertos lugares para la toma de ciertos actos de investigación, donde hay mayor grado de cientificidad al momento de esclarecer el objeto de la investigación. En esos casos hay que tomar en cuenta entonces la posibilidad que se pueda ir a un plazo mayor a los 48 horas, sea en estos casos de ya investigaciones complejas. La complejidad de una investigación es, es declarada por el representante del Ministerio Público, es declarada por... Sí, sí, es declarado por el representante del Ministerio Público. ¿Le abro? Sí, es declarado por el representante del Ministerio Público el grado de complejidad de una investigación, pero para eso tiene que acudir a verdaderos elementos, finalmente, que sean realmente sustentables a tales efectos, ¿no? En lo que es una complejidad. Y se han visto finalmente en estos casos complejos integrantes de organizaciones criminales, instalada la audiencia, algunos abogados, sí, tenemos por favor algo que decirle, señora juez, señora magistrada. No hemos tenido tiempo suficiente para poder tomar lectura sobre los diversos elementos de convicción a los cuales hace alusión la Fiscalía como representante del Ministerio Público de la Sociedad contra mi patrocinado. Y se ha dado en tal sentido que la Judicatura les reprograma finalmente la audiencia, sea en un marco de 48, 24, 78. Y eso me parece razonable. Es algo lo que creo que me parece que estuvimos conversando con ustedes tiempo atrás en el caso de la audiencia de incoacción de proceso inmediato, que esa celeridad y esa escasa brevedad de los tiempos puede poner en aprietos a la defensa porque tiene que, para poder conducir. Si hemos señalado que la base y la finalidad esencial que tiene las audiencias es la contradicción al margen de la publicidad en cuanto a la transparencia que debe existir de cómo se resuelven las incidencias procesales finalmente, es la contradicción, el contendere, contradecir los cargos que en este caso está sustentando la Fiscalía. Bueno, entonces creo que eso era importante decir de quienes tienen que estar o no presentes, que también hay que tener muy en cuenta que tanto las disposiciones como requerimientos de la Fiscalía tienen que estar debidamente motivados, conforme lo previsto en el artículo 122.5 de este nuevo Código Procesal Penal. Pero ahora entonces vamos a los argumentos, ¿no? A los presupuestos de legitimación material de la prisión preventiva, que tienen que ser objeto de discusión, o pero obviamente, mejor dicho, de argumentación, elocución, por las partes de manera ordenada y secuencial. Lo primero que se trae entonces los fundados elementos de convicción. La Corte Suprema, en una primera instancia, no sé si fue, creo que también esta casación Moquegua y otra más, hablaba de sospecha grave, luego de sospecha fuerte. Se quiere de un alto grado de probabilidad que vincula a esta persona con la comisión de un acto luctuoso, sea como autor o partícipe, y ahí es donde nosotros estábamos señalando de que sí hay un grado de obligatoriedad y necesidad de que la Fiscalía sea muy precisa y detallosa en la imputación que recae sobre el imputado. Eficaz retratará los hechos y argumentará la intervención del imputado sobre las bases de las intervención a título de qué autor o partícipe, ¿no?
que la base de los elementos materiales obtenidos que sustentan sus dichos, ¿no? En un cierto grado de corroboración, como bien lo dice, me parece, el artículo 158 del Código Procesal Penal con respecto a la valoración probatoria. Siendo la función del órgano jurisdiccional hacer la audiencia, captar la información y expedir resoluciones, finalmente, orales y escritas. ¿Qué se supone? Tiene finalmente que realizarlo con la celeridad que ello amerita. Sí, un segundo, pasa por favor, sí, justo disculpen, como estamos ante situaciones finalmente en estas audiencias, por este caso de la virtualidad, que tenemos que tomar en cuenta en el marco de estas exposiciones. Hay cuestiones domésticas o caseras a las cuales tenemos que tener disculpa del caso. Captar la información y expedir resoluciones orales y escritas. Su labor de dirección es central. Él es el moderador. Este es el problema. Y lo que se ha dicho en algunos casos, ¿no? Que estas audiencias de prisión preventiva no tienen pues que figurar finalmente ser tan prolongadas. Claro, si son una cantidad de imputados, los cargos son bastantes, pluralidad delictiva, la situación se vuelve un poco compleja, ¿no? Se complejiza. En el fundamento C6.7, la Corte Suprema ha señalado que estas audiencias, salvo casos excepcionales, la excepcionalidad, y no tiene que ser la regla, no pueden durar horas y horas, con réplicas y dúplicas reiterativas o intervenciones secuenciales interminables o repetitivas, según cada presupuesto material de la prisión preventiva requerida. Su enfoque debe ser unificado e integrado a fin de relevar el argumento principal y consolidar la pretensión o la resistencia. Consolidar la pretensión por parte de la Fiscalía o la resistencia con la contradicción por parte de la defensa del imputado. Entonces ese es el primer elemento. Obviamente en el régimen de la oralidad de la audiencia de prisión preventiva, y que vayamos pues el caso que fue este tema de la violación sexual masiva, el caso de Restobar, el caso de Richard Cisneros, si vemos casos mediáticos, primero tenemos entonces que escuchar a la Fiscalía con respecto a los elementos de convicción, que tienen que ser graves y fundados. Entonces tenemos que establecer el grado de diferencia en un alto grado de probabilidad. Es ahí donde nosotros decimos lo siguiente y donde nos aventuramos a la siguiente postulación, que obviamente yo como juez o la jueza va a ir captando la información que las partes les está proponiendo. Ustedes que están argumentando, que están proponiendo en esta audiencia de prisión preventiva. Una vez que cesó la audiencia de prisión preventiva, yo tengo que valorar si es que yo como juez de investigación preparatoria no advierto, y parece que algo parecido en el caso de Richard Cisneros y otros 3 procesados investigados a quien la Fiscalía estaba solicitando la prisión preventiva, que no había pues alto grado de probabilidad aparte del peligro de fuga. Pero si yo ya en el ámbito de la valoración como juez de investigación preparatoria advierto que no existen estos graves y fundados elementos de convicción que vinculan a la persona al imputado como autor o partícipe, que son de mínima intensidad, que no están debidamente corroborados, para mí ya no va a ser necesario valorar el resto. Porque a mi consideración, y lo pongo a discusión de ustedes, estimados amigos de CEFOCAP, el presupuesto material indispensable y que le otorga legitimidad a cualquier medida de coerción, sobre todo a la prisión preventiva, es el Fomus Comici Delicti o el principio de intervención indiciaria, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que únicamente pueden ser objeto de una medida de esta naturaleza aquellos hechos de relevancia jurídico-penal y de que la Fiscalía esté aportando elementos de convicción mínima de alto grado de probabilidad que esta persona aparece como responsable, como autor o partícipe, y eso también tendríamos que ponerlo en discusión porque lo que se requiere para acusar es suficiencia, sospecha suficiente, certeza, convicción fiscal, casación 746-2016, la libertad. Pero dice pues acá la Corte Suprema en esta acusación Moquegua, y recogiendo lo que se dice en la anterior, su labor de dirección es central, evitando desvíos de discusión a causas que no tienen lugar. Acá no estamos finalmente poniéndonos a discutir sobre el talante moral del imputado. Acá no estamos poniendo en discusión ello. Acá no estamos poniendo en discusión finalmente
si está o no diciendo la verdad este colaborador eficaz o aspirante colaborador, sino es el grado de corroboración que yo debo verificar como juez para poder aceptar la postulación de la fiscalía. Proveyendo garantías, no corresponde a la naturaleza de la audiencia, proveyendo garantías, pero también eficiencia. Entonces viene el otro punto acá, y dice, ¿cómo aceptar que se discuta exclusión de prueba prohibida o vulneración de imputación necesaria que se protegen a través de otros de la tutela de derechos, atipicidad o causas de justificación? No se olviden que el injusto es la acción o omisión típica penalmente antijurídica, garantizados por las excepciones de improcedencia de acción, pues la defensa es cautiva y los abogados deben conocer la ley, doctrina y jurisprudencia, el caso concreto, están obligados a observar el derecho. Claro que conocen, ¿no?, el derecho, todo se supone que saben del derecho aplicable. Pero también se sabe, y esto también finalmente tiene que ser uno muy riguroso, de que esos graves y fundados elementos de convicción, sospecha fuerte, ese grado de intensidad que puede ir variando, dice la Corte Suprema, conforme el transcurso del proceso penal, puede ser que en un momento no tenía presente, no tenía consigo en la Fiscalía estos graves y fundados elementos de convicción o sospecha fuerte, por lo tanto solamente la comparecencia, que la cosa finalmente se vuelve más intensa en la imputación y recién después solicita prisión preventiva. Por eso quiero compartir con ustedes también lo siguiente sobre la prisión preventiva en una casación, ¿no? Vamos acá a compartir pantalla. Vamos a poner acá, mostrar todas las ventanas, en lo que significa la casación Ancash, ¿no? A ver, todavía no la estoy viendo por acá. Acá está. Esto es muy importante. ¿Lo están viendo, por favor? ¿Los organizadores me confirman? Sí, profesor. Perfecto, ¿no? La pregunta es, ¿la prisión preventiva solamente se dirige a cautelar el fin de la investigación preparatoria o cualquier etapa del proceso penal? ¿Ah? Y les pregunto a algunos de ustedes. Dice que la finalidad del proceso, la finalidad de las medidas cautelares es cautelar el fin de la investigación, en el caso de la prisión preventiva, del proceso. Y el proceso tiene varias etapas. El proceso no solamente tiene que ver con la investigación preparatoria previa a diligencias preliminares, sino también tiene que ver con la etapa intermedia y con el juzgamiento. Dicho esto, en el marco de que el artículo 349 del Código Procesal Penal del 2004 permite que el fiscal o la fiscal, en su postulación acusatoria, requiera prisión preventiva. ¿Qué quiere decir? Que antes, en el ámbito de la investigación preparatoria, ha estado en libertad o en comparecencia, pero han surgido, han aparecido otros elementos en los cuales me hablan, uy, acá hay ahora sí un peligro de fuga o hay un peligrosismo procesal, que esta persona ya ha querido tener contacto o comunicaciones con sus coimputados a efectos de desvirtuar la esencia de la verdad, o mejor dicho, o querido incidir o influenciar en las manifestaciones de los testigos. Este colegiado consideró que no correspondía que el Ministerio Público solicite la medida de prisión preventiva, sino la revocatoria de comparecencia. A ver, una vez que yo como fiscal formalizo investigación preparatoria conforme a los términos normativos del artículo 336 del Código Procesal Penal, pues lo que en este caso le queda al juez de la investigación preparatoria es adoptar la medida de coerción de comparecencia simple. Comparecencia simple y llana. Y yo les pregunto pues a ustedes, la comparecencia simple o llana o lisa, si ustedes lo quieren decir de alguna manera, acá tenemos el régimen de la comparecencia, ¿está sometido a la persona a un régimen de restricciones? Para revocar una medida restrictiva a más grave o una más grave de comparecencia a prisión preventiva, debe significar que el imputado haya contravenido, haya roto, haya infringido las normas de conducta que le impusieron en una comparecencia determinada, conforme las comparecencias restrictivas y las diversas formas que se regulan en el artículo 287 del Código Procesal Penal. Dice, el juez de la investigación preparatoria directa mandado de comparecencia simple si el fiscal no solicita prisión preventiva al término de los plazos previstos en el artículo 266. ¿Cuáles son los plazos previstos en el artículo 266 del Código Procesal Penal? Los plazos de la detención preliminar judicial. Y en esta
casación que entró en la primera grado de apelación señala que el Ministerio Público no le correspondía solicitar la medida de prisión preventiva, sino la revocatoria de comparecencia simple. ¿Y cómo revoco la comparecencia simple si no hay restricciones? No sé si alguno de ustedes quiere decir algo al respecto. El entendido de que si el fiscal no plantea la prisión preventiva en el primer momento en que se ejercita la acción penal, la situación jurídica del investigado es la de comparecencia simple conforme al numeral primero del artículo 286 del Código Procesal Penal. Pero ¿a qué restricciones estamos hablando acá? Las restricciones están recién regladas o reguladas en el artículo 287. No concurra presupuestos materiales de la prisión preventiva, entonces ¿bajo qué fundamentos se puede finalmente solicitar la revocatoria? Y dice acá, el Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria el 25 de mayo del 2017, 25 de mayo, el día de mi cumpleaños. Y la acusación, el 5 de marzo de 2018. Además solicitó la prisión preventiva el 2 de abril del 2018. En consecuencia, no existió la necesidad de una medida coercitiva en la investigación preparatoria, ni propuesta para la etapa intermedia, por lo que es lógico que no exista necesidad de una fase post-intermedia, ni mucho menos el juicio oral que tiene sus propias normas y para asegurar el posterior juzgamiento, como va a ser así la necesidad de cautelar la efectividad y probable ejecutabilidad de las probables sanciones punitivas, incluido por tanto la etapa intermedia y el propio juicio oral, no perdamos de vista dos aspectos. Primero, unos de los presupuestos de los materiales dictados de prisión preventiva es una posible obstaculización de la actividad probatoria. Hay dos expresiones de la obstaculización. Y lo pongo de esta manera. Dos manifestaciones de la obstaculización. No se olviden que la Corte Suprema ha señalado que basta la concurrencia de uno del peligrosismo procesal sin necesidad que concurra el peligro de fuga o el peligro de obstaculización de la actividad, investigativa, es el primero, y el segundo, de la actividad probatoria. La actividad probatoria, estimados amigos, ¿dónde toma lugar? ¿Dónde toma lugar la actividad probatoria? ¿Dónde? Juicio oral. Ajá. Entonces, ¿la prisión preventiva tiende a cautelar únicamente los fines de la investigación? ¿O la prisión preventiva también tiende a cautelar los fines del proceso penal, incluida la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento? Todas las ¿Ah? etapas, doctor. Todas las etapas. Entonces, ¿por qué vamos a recortar esto? ¿No? Y segundo, ante un imputado que estuvo presente compareció ante los primeros actos de investigación ante la Fiscalía, pero luego justo cuando se recabaron mayores elementos de convicción se fugó. Se oculta de la justicia, por lo que representa el Ministerio Público tiene plena legitimidad de requerir mandato de prisión preventiva ante el órgano jurisdiccional competente. Y no como lo entendió la Sala Penal Superior, en el presente caso de que en tales hipótesis lo que debía solicitar fiscal era la revocatoria del régimen de comparecencia. También con el tema de la revocatoria del régimen de hay otra casación, los ANCASH, que no basta que para que pasemos de un mandato de comparecencia con restricciones a una prisión preventiva, que el imputado haya infringido las normas de conducta, como no ir a acudir a firmar el libro correspondiente mes a mes, sino a que a su vez tiene que presentarse el peligro de fuga. Y también, obviamente, los graves y fundados. La persecución penal pueden darse una serie de circunstancias de sucedáneos, de hechos que pueden dar un giro en la forma en que el imputado puede afrontarla, y en consonancia con el principio de rebus sic stantibus. La variabilidad y la reforma de la medida procesal es una propiedad inherente a la misma. Entonces, si decía, pues no, que la fase intermedia es inútil para tratar elementos de convicción que sustente un requerimiento. Ello que sostienen válida legítimamente es la convicción y la certeza fiscal sobre la materia del delito y la responsabilidad penal del imputado como autor o partícipe. No quiere decir que se cuente con el resto de presupuestos materiales y formales de la prisión preventiva para que el fiscal pueda requerirla ante el juez de investigación preparatoria, sea por el propio requerimiento acusatorio o en una etapa procesal posterior. Más aún, algo muy importante, el artículo 395 del Código Procesal Penal, creo que 395, cuando hoy estamos, porque ustedes saben que puede haber dos posibilidades de un imputado que se le va a imponer una sentencia condenatoria. En primera instancia, puede haber estado en un régimen de comparecencia o en libertad, y el otro sometido a una prisión preventiva.
Entonces, en el ámbito de una sentencia condenatoria, pues finalmente decidirse sobre una prisión preventiva, a efectos de cautelar la probable ejecutabilidad ante una suerte de ir a la segunda instancia y que se confirme la sentencia de condena. La sentencia de condena. La sentencia de condena fijará con precisión las penas o medidas de seguridad y también creo que por ahí luego me voy a acordar con exactitud el articulado correspondiente o el inciso que hace alusión propiamente sobre la posibilidad de ir a una prisión. Leído el fallo condenatorio, si el acusado está en libertad, el juez podrá disponer la prisión preventiva cuando haya bases para estimar razonablemente que no se someterá a la ejecución de una vez firme la sentencia. Entonces, ¿cómo es que se dice que la prisión preventiva solamente puede tomar única y estrictamente lugar en el ámbito de la investigación preparatoria y no en la etapa intermedia o en el ámbito del juicio oral? Consideramos entonces nosotros que hay que entender de manera cabal y correcta lo que es una posibilidad de obstruir la actividad probatoria y otra la actividad investigativa. Y claro, como veremos en el ámbito, algo creo que quieren decir, el ámbito de la prolongación de la prisión preventiva, que está referida a finalmente el grado de complejidad del proceso, de que se requieren realizar mayores actos de investigación. Lo otro, y retomando acá, el asunto de imputación necesaria, es donde pues ya entramos en el ámbito de la discusión y el debate, y vuelvo a reiterar, pues yo tomé contacto, tomé lectura de resoluciones jurisdiccionales que declararon fundado una apelación de prisión preventiva por el tema de imputación necesaria, donde el juez había precisado los cargos que no lo hizo la Fiscalía. O sea, no es que propiamente se vaya a discutir imputación necesaria o tipicidad, sino que este primer elemento material, que es el más importante para mí de la prisión preventiva, dé cuenta finalmente de los elementos constitutivos del tipo penal a través de estos graves y fundados elementos de convicción que lo que tienen que sostener. O sea, alguien creo que quería decir algo al respecto. En el fundamento 19, para pasar luego a lo que es la prolongación de la prisión preventiva. Doctor, Sí, dime, por favor. cuando usted se refirió que la Corte Suprema, respecto al peligro procesal, sostuvo que puede ser peligro de fuego por peligro de obstaculización, o sea, hasta que el Ministerio Público acredite cualquiera de estos peligros para poder considerar que hay peligro procesal. ¿Se refiere al acuerdo plenario 1/2019? Sí, 1/2019, sobre el peligrosismo procesal. La Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario 1/2019 sobre el peligro procesal, peligrosismo procesal, incluye tanto lo que es el peligro de fuga como el peligro de obstaculización de la actividad probatoria. Y lo que señala que basta que concurra uno de ellos. Lógicamente, lo primero y la base material de la prisión preventiva obviamente está en clave de los graves y fundados elementos de convicción y la prognosis de pena, porque la prognosis de pena tiene que ser superior, que tiene que ser en concreto y no en abstracto, ¿no? A eso me Doctor, referí. Sí, dime. bien, bueno, usted citó la canción de Ancash respecto también al tema de que la prisión preventiva, la finalidad es, bueno, en toda la etapa del proceso penal. Se refiere únicamente a la prisión preventiva, pero ¿qué sucede, por ejemplo, en la detención preliminar, en la detención en flagrancia? Ahí Bueno, se puede decir que tiene distinta finalidad. amigo. Las Se, finalidades de la se puede detención decir que en la preliminar detención preliminar y la detención en flagrancia solamente tiene que ver con asegurar la presencia del imputado en los primeros actos de investigación. en las diligencias preliminares. En los primeros actos, exactamente, en la diligencia preliminar. La detención preliminar judicial y la detención en flagrancia tiene que por fin cautelar y asegurar la presencia del imputado en los primeros actos de investigación que le permitan al representante o la representante del Ministerio Público recoger finalmente elementos de convicción, sospecha reveladora de criminalidad que le permita, por un lado, la sospecha reveladora de criminalidad, formalizar la investigación preparatoria y, por otro lado, solicitar prisión preventiva. Estando también que en la casación, no, disculpa, hay una casación también creo que de Guaura, que no es necesario para solicitar prisión preventiva contra un imputado que previamente haya sido privado de su libertad vía una denuncia. Esto es, por los plazos que son mucho más breves, la detención preliminar judicial tiene por finalidad cautelar los fines de la investigación, de indagación, el que finalmente recabar las primeras evidencias y poner finalmente a buen recaudo
disculpen, la presencia del imputado en los primeros actos de investigación, que puede ser un preámbulo, no necesariamente de una posibilidad de una prisión preventiva. Doctor, usted también habló respecto a la audiencia. Si bien es cierto que el código establece que son 48 horas que tiene el juez ante el requerimiento de prisión preventiva, de convocar audiencia y de hacer la audiencia de prisión preventiva, ¿qué sucede en casos de delitos comunes, obviamente, por ejemplo, un robo agravado? El juez instala la audiencia dentro de las 48 horas, pero aún no termina. Extenderse de las 48 horas se podría dar libertad al detenido, en este caso, por ejemplo, en el caso de flagrancia, o tendría que, o es válido que el juez extienda las 48 horas de realización de la audiencia y con toda resolución también. No, y está muy interesante tu pregunta o tu consulta, ¿no? Lo justo lo hablamos en otra exposición, ¿no? En este caso de estas incidencias procesales, de medidas cautelares como la prisión preventiva y su revocatoria, mejor dicho, a un régimen de comparecencia, su apelación tiene que darse de forma célere, ¿no? Pues, ¿cómo vamos finalmente en el tema de la cesación de la prisión preventiva también? El asunto está de que la Corte Suprema en este acuerdo plenario señala que si bien es cierto, son 48 horas las que tiene que tener para fijar el plazo de la audiencia, dice que no así en procesos complejos o en contra de organizaciones criminales, que no es el caso, en el caso del robo, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que tener muy en cuenta. Elías, creo que es el que participó, estimado amigo Elías. Sí, Un gusto, doctor, sí. un Sí, gusto, gracias. un Gracias, gusto. pues. Hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Porque si estamos ante esta persona que está bajo una detención, siempre y cuando tú estás ante el supuesto que estamos ante una detención preliminar judicial, ¿no? Sí. Supongo, ¿no? Sí, Y si yo he trabajado como especialista judicial en la corte, y bueno, y cuando nos llegaba por ejemplo, el Ministerio Público llegaba con un requerimiento de prisión preventiva, el juzgado se preocupaba rápido de respetar las 48 horas para instalar y para resolver el requerimiento de prisión preventiva. Eso es decir, en delitos comunes, ¿no? Porque ya en delitos ya complejos de crimen organizado, ya la Corte Suprema ha dicho más o menos que hay que tomar un plazo razonable, ¿no? Porque son dado la complejidad. Pero en delitos comunes se podría dar el caso de que el abogado podría cuestionar, señor juez, ya pasó las 48 horas y usted todavía no resuelve la prisión preventiva. Mi patrocinado ya claro, tiene... tomando en cuenta, Elías, obviamente, de que esta persona está bajo una detención preliminar judicial, que ya Claro, venció. sí. Porque si esa detención preliminar judicial venció, pues acá no cabe otra cosa que No, excarcelar. pero doctor, antes su vencimiento, el fiscal requirió prisión preventiva, pues, y ahí se da otro plazo de 48 horas para la audiencia, distinto a los 48, al plazo de 72 Claro, horas de la detención preliminar. está bien, fija las 48 horas. Tú dices que él antes, ¿ha vencido ya el plazo de la detención Claro, preliminar? 72 horas antes de vencer, el fiscal Antes de vencer solicita. solicita amablemente, pero para las 48 horas de la audiencia el juez todavía no resuelve la prisión preventiva. ¿Qué sucede? ¿Tendría que dar en libertad o llevar a cabo la audiencia hasta el tiempo que él que estime pertinente? En No, delitos comunes. pues, entonces, ¿de qué hablamos finalmente del plazo razonable y la legitimidad de la prisión preventiva, ¿no? O sea, todas las medidas de coerción tienen que estar sometidas al principio de legalidad y a los plazos previstos en la ley procesal penal, lo que también creo que no sé si tú estuviste cuando estuvimos analizando el caso del proceso inmediato, ¿no? Los plazos muy breves, que estemos ante un imputado que está privado de su libertad bajo ninguna detención válida, porque para que la detención sea válida, tiene que estar en los tiempos. Entonces, yo creo que hay que tomar, ojo, pero cuando habla de la Corte Suprema, este fundamento 66 del acuerdo plenario, acá no está haciendo el supuesto de que esta persona está bajo una detención preliminar. No necesariamente para solicitar prisión preventiva tiene que estar sometido a un régimen de detención preliminar judicial. Lo que tú estás señalando, obviamente, que está la libertad de por medio y tiene que resolverse en el tiempo prudencial cómo queda ese tiempo y ese espacio en el aire, donde ya venció el plazo originario. ¿Bajo qué plazo está sometido él privado de su libertad? La Claro, detención preliminar ya venció, que a menos que haya perdido la convalidación de la detención. no. Claro, obviamente que las 72 horas que se dictó el mandato de detención preliminar,
el fiscal presentó requerimiento de prisión preventiva y el juzgado tiene 48 horas adicional, pues aún se mantiene detenido hasta que se resuelva la prisión preventiva, pero esas 48 horas ya se venció ya, el juez todavía no resuelve. ¿Qué tendría que darle libertad o tendría que sujetarle todavía hasta que termine su audiencia? Si decimos que no debe darle la libertad, decretar la libertad, yo te preguntaría a ti, ¿bajo qué legitimidad se le está privando de su libertad a esta persona? Porque hay un requerimiento de una postulación de una prisión preventiva. ¿Crees tú que esto es válido, suficiente para que se siga a esta persona privada de su libertad? Y considero que ahí, como si fuera defensor, yo cuestionaría, pues ya no hay motivo de privarlo ante quizás la deficiencia quizás del Poder Judicial o del Precisamente público. en el caso de la prolongación de la prisión preventiva. Los plazos de la prolongación cuando se requieren mayores actos de investigación para poder recabar mayores elementos de convicción cuando hay el periculum libertatis. En el sentido que los jueces, los órganos jurisdiccionales, tienen que hilvanar muy fino de que ese tiempo que ha pasado y que se quiere prolongar sea finalmente un acto no imputable a los órganos de persecución penal. Porque si ha habido dilaciones indebidas sometido a los órganos encargados de la investigación, eso no puede cargar sobre los hombros del detenido, del imputado. Entonces, ese tiempo que transcurrió y porque no se reprogramó bien, no se realizó la audiencia, no tiene por qué finalmente sufrir los costes o las consecuencias jurídicas del imputado. Pero fíjate el artículo 264.7. Plazo de la detención solo dura hasta un plazo de 24 horas o el término de la distancia. El término de la detención primera dura 72 horas. Excepcionalmente, si subsisten los elementos, puede finalmente durar un máximo de 7. El inciso 7 dice lo siguiente. Al requerir el fiscal en los casos señalados en los incisos anteriores la prisión preventiva del imputado, la detención se mantiene hasta la realización de la audiencia en el plazo de 48 horas. Exacto, eso es lo que le digo. Pero los 48 horas ya el juzgado ya se venció. Pues ya hasta las 48 horas. Ya tú superaste el umbral de las 48 horas, ya estás fuera de ese término, me estoy equivocando. Sí. Claro que muchos dirán, pero tenemos que saber, tenemos que ser realistas, que el sistema de justicia pues no tiene una sobrecarga procesal y necesita un tiempo, ¿no? Entonces ahí tenemos que sopesar, ¿no? Las garantías y libertades fundamentales del imputado. ¿Podría interponer un habeas corpus el abogado defensor? Si que ya venció las 48 horas y el juez no resuelve. No, porque, a ver, ¿cuándo se interpone un habeas corpus por el ámbito de una detención? Cuando es una detención arbitraria, ¿no? O ilegal, ¿no? Estaríamos ante una detención... Dime, disculpa. Un habeas corpus traslativo, en el sentido de que ya el juzgado no ha dado el trámite debido dentro del plazo legal. Un habeas corpus traslativo. Porque he escuchado que el traslativo tiene que ver con la demora en el trámite que realiza, ¿no? el órgano jurisdiccional. En este caso, por ejemplo, supongamos que el órgano jurisdiccional se ha demorado en el trámite de realizar la audiencia de prisión preventiva y ya excedió las 48 horas. Porque hoy dice 48 horas que debe mantenerse detenido. Debe mantenerse detenido, pero acá ya lo estamos sobrepasando. Podría ser un habeas corpus, ¿no? ¿Y por qué no? Eso es un objeto de discusión, ¿no? Se supone, mi estimado amigo Elías, que estamos en un sistema procesal penal acusatorio de rasgo adversarial donde se maximizan y se potencializan finalmente las garantías y las libertades fundamentales, donde esa celeridad y eficacia procesal tiene que ir de la mano con posibilitar las garantías del imputado y tienen que ser ejercitados a través de su defensa. Entonces, no podemos dejar en el aire cómo es que queda la situación del imputado cuando ya se han agotado las 48 horas, ¿no? De las 48 horas a las cuales regula el inciso séptimo del artículo 264 del Código Procesal Penal, así que yo no veo obstáculo alguno o impedimento de que pueda la defensa incoar un proceso de habeas corpus. ¿Elías? Doctor, una consulta más. Sí, respecto a la detención en flagrancia, la Constitución se ha reformado en 48 horas. ¿Esos 48 horas se refiere a la detención o también a los tipos de flagrancia cuando refieren que, por ejemplo, en una flagrancia presunta, dentro de las 24 horas, también se puede hablar dentro de las 48 horas de flagrancia o se refiere únicamente de la detención?
La Constitución no hace una disquiscencia o no hace una precisión con respecto a cuál de las flagrancias. Dice, en caso de delito flagrante. Las tipologías del delito flagrante están en el artículo 69, disculpa, 259 del Código Procesal Penal, 259 del Código Procesal Penal, y estos 48 horas es un término preventorio. Creo que todas estas medidas de coerción, mi estimado amigo Elías, y gracias por tus preguntas que nos hace repensar y repensar, en el sentido de los dos principios de proporcionalidad y de razonabilidad. La proporcionalidad tiene que ver con la gravedad del hecho que se está haciendo objeto de investigación, con las cantidad de diligencias que tienen finalmente que realizarse, y con todo esto que requiere el órgano de persecución penal para poder construir su teoría o su hipótesis de incriminación, ¿no? A eso creo que también tenemos que tomar en cuenta en las diversas circunstancias. O sea, no uniformicemos las cosas, sino tenemos que anclarla y valorarlo conforme cada caso en particular y ahí decir de poder agotar estas 48 horas, al margen de que la reforma de la Constitución, por la 28355, luego no encontró una correspondencia sistemática con el artículo 264 del Código Procesal Penal, porque este artículo 264 fue modificado en diciembre de 2016 por el decreto legislativo 1298. En cambio, ¿cuál es la ley que reforma la Constitución? Dijimos la 28355, creo. Es de mayo del 2017, me parece. La que reforma la Constitución Política del Estado. Es claro, del 9 de mayo de 2017. Es ¿qué número de ley es? Disculpa. 30.558. 30.558, ¿no? Y después de esta reforma de la Constitución, el Código Procesal Penal no objeto de una reforma importante, en lo que nosotros hemos tenido en otras exposiciones, disculpen, en cuanto a la detención preliminar o detención judicial por flagrancia, en el caso de los delitos cometidos por integrantes de organizaciones criminales. ¿Es 10 o 15 días? Es 15 días ya, la Constitución también, en crimen organizado para detención en flagrancia, 15 días también. O sea, de los tres no aplican delitos de espionaje, terrorismo ahí sí. Pero ahí sí. integrante de organizaciones criminales se aplica el Código Procesal Penal. No te olvides. No, 15 días también en crimen organizado. También ¿Y cuál es la norma que utilizan para poder recibir 15 días? O sea, la Constitución dice 15 días, pero el Código Procesal Penal dice 10 días aún. Y tú, para ti, debes aplicar la Constitución. Están aplicando la Constitución. Igual que el plazo de las 48 horas. Sí, pero la Constitución está a las 48 horas y en este inciso también está a las 48 horas. Cuando va a solicitar prisión preventiva. Cuando va a solicitar preventiva, dije, no hubo una reforma, me parece, y esto es un objeto de análisis, de la ley procesal penal, luego de la reforma producida en la Constitución. No, la ley, disculpe, la ley procesal aún mantiene el plazo de 24 horas en detención en flagrancia. Pero la Constitución ya establece 48 horas. Y también la Constitución establece 15 días respecto a crimen organizado en detención en flagrancia. Las reformas de la Constitución que tienen que ver con derechos y libertades fundamentales no requieren la reforma legal respectiva. Dicho esto, yo lo dejo como la discusión para poder pasar a otro tema. Las normas constitucionales son autoaplicativas o heteroaplicativas en materia penal y procesal penal. Es una cuestión a discutir. Vuelvo, ojo, ahorita tenemos una reforma que se produjo en la Constitución y pasó desapercibida, la imprescriptibilidad en los delitos contra la administración pública. Ah, sí, sí. Esto no ha recibido objeto de reforma del Código Penal, solamente existe el plazo prescriptorio de la acción penal de delitos cometidos por funcionarios públicos que ejercen sus funciones que afectan el patrimonio, el Estado o patrimonio sostenido por acá. Es mi postura, Elías, obviamente, ¿no? Sí. Pero en varios de los casos, en Lima, tal vez tú tienes la oportunidad de observar en otros lugares o provincias del país, que lo que se aplica a integrantes de organizaciones criminales son 10. En Trujillo, yo soy de Trujillo, están que se aplican de 15 días en crimen organizado, ¿no? Conforme a la Constitución y también 48 horas conforme a los delitos comunes, sí. Es un objeto de discusión. Para mí la Constitución no es autoaplicativa en caso de afectación a derechos y libertades fundamentales, sino es heteroaplicativa.
El nulo coactio sine lege tiene que haber un desarrollo legal en la ley para poder aplicarse. Tenemos la pena de muerte de la Constitución y no se puede aplicar, porque tiene que estar desarrollada en una ley. Pero es Gracias. una cuestión a discutir. Gracias, Elías, porque tú nos estás trayendo a colación y a la luz cómo tú ves la perspectiva y cómo a través de otros distritos de la libertad, donde tú eres estudiante, ¿no? Se están aplicando 15 días y yo lo que he visto en los casos emblemáticos en Lima, 10 y no 15. 10. Yo soy de la consideración, tal vez usted dirá, Elías, el doctor Peña es muy garantista, ¿no? A pesar de que es fiscal. De que luego de lo que sucedió con la Constitución debió haberse producido una reforma en la ley procesal penal con respecto a todo ello. Yo soy de esta postura, pero obviamente podemos tener posiciones distintas sobre un solo hecho o una misma situación jurídica. ¿Okay? Fíjense, creo que Jonathan quería también dar una acotación al respecto. Jonathan, te escuchamos. Jonathan. Creo que Jonathan, a ver, no sé si lo está poniendo en el chat. Jonathan, te escuchamos. ¿Querías compartir una opinión? Doctor, disculpe, ¿son solamente los requisitos del Código Procesal Penal o hay nuevos requisitos que se puede aplicar a la prisión preventiva? Los requisitos son los que están en el Código Procesal Penal, en la Ley Procesal Penal. Lo que en todo caso estamos hablando, una cosa es los requisitos que deben concurrir y otras son los criterios interpretativos que debe hacerse a la luz de estos requisitos, presupuestos materiales de la prisión preventiva, conforme lo que ha ceñido el Tribunal Constitucional en varias sentencias, ¿no? El principio de proporcionalidad y el principio de razonabilidad. O sea, no hay requisitos más allá de los que se dice la ley procesal penal. No hay requisitos extra legem, si se quiere decir. Otra cuestión que en la aplicación de la prisión preventiva tenga que someterse a ciertos criterios interpretativos de hermenéutica jurídica que tiendan a garantizar que esta medida que se está aplicando, que es tan gravosa y de afectación al contenido esencial y las libertades fundamentales, no se dé de manera desproporcional, que no haya, mejor dicho, una cosa es la legitimidad de la prisión preventiva, a los cuales hemos dejado sentado en varias ocasiones, y otra cosa es el uso indiscriminado de la prisión preventiva, ¿no? Por eso es que el Tribunal Constitucional ha sido muy riguroso en que el test de constitucionalidad de la prisión preventiva es someter la aplicación judicial de esta medida a los principios de razonabilidad y de proporcionalidad. Doctor, respecto a los presupuestos o requisitos de la prisión preventiva, el Código Procesal Penal establece tres el Código Procesal Penal, pero en la práctica los magistrados en las audiencias de prisión preventiva están considerando la casación de Moquegua, que agrega dos requisitos o presupuestos más, que la proporcionalidad de la medida y la duración de la medida. O sea, también exigen a las partes, especialmente al fiscal que presenta su requerimiento, que sustente o argumente respecto a la proporcionalidad de la medida y a la duración de la medida, según la casación de Moquegua, ¿no? Digo, ¿qué opinión tiene usted? ¿Debería ser necesario fundamentar esos dos requisitos más o basta con los tres presupuestos nada más? Gracias. Lo que pasa que, mi estimado amigo, estamos en un proceso penal acusatorio donde son las partes que ponen en el escenario de la audiencia sus respectivas peticiones, ¿no? Y la ponen en el escenario y la ponen finalmente a la luz de un órgano jurisdiccional que tiene que ser imparcial y objetivo al momento de resolver estas peticiones. Los plazos de la prisión preventiva están regulados en el artículo 272 y 274, 9, 18, 36, y en el 274 se habla que puede haber una prolongación por un plazo igual de los previstos en el artículo 272 del Código Procesal Penal, por 9 meses adicionales en los procesos, en los comunes, y lógicamente que vamos a ir a otro argumento, a otro documento. Lo que tiene que ver, una cosa es que se agoten los 9 meses y otra cosa es pedir 9 meses más. Ese es lo que es la prolongación de la prisión preventiva, y para el proceso de criminalidad organizada hasta 12 meses adicionales. Yo creo que el principio de temporalidad tiene que estar debidamente ceñido. O sea, yo como pretensor y como representante del Ministerio Público,
y que la ley procesal penal obviamente me ampara mi pretensión y mi petición en base a plazos bien extensos, 9, 18, 36 meses, en una primera instancia, y otra cosa es la prolongación de la prisión preventiva conforme a los términos normativos del 274. Pero estamos ante las libertades fundamentales, mi estimado Elías, de las personas. Una libertad que es un bien jurídico trascendental en un Estado democrático de derecho o constitucional de derecho. A tal efecto, la temporalidad tiene que estar mente ceñida. Tú me tienes que decir a mí, Elías, provecho, ¿por qué necesitas 9? ¿Por qué necesitas 18? ¿Por qué necesitas 20 o 24? Yo no soy como juez, está bien, concurren los presupuestos de la prisión preventiva, pero tengo que analizar el principio de temporalidad, porque de por medio está la libertad de una persona. O sea, yo no es que no creo, disculpa Elías, que se está agregando un requisito más, sino que se está ciñendo finalmente la prisión preventiva a este principio. La Fiscalía es la que está obligada, el representante o la representante del Ministerio Público, a argumentar y dar razones por qué requieren ese tiempo. Yo puedo darte, Elías, tú como fiscal que me estás solicitando, por ejemplo, en el caso de Villarán, solicitaban 36 meses y en primera instancia le dieron 18. O sea, tú siempre como fiscal solicitas lo más, pues siempre la pretensión, tú vas al máximo, ¿no? Vamos a ver cuánto me dan, ¿no? Pero yo como juez tengo que someter un grado de valoración. ¿Por qué necesitas tanto tiempo para realizar estos actos de investigación? Maxi, también tomando en cuenta las diligencias que se han realizado en las diligencias preliminares que en principio no pueden reiterarse. Entonces yo creo que el principio de temporalidad es importantísimo al grado de valorar por parte de los jueces a efectos de someter la prisión preventiva al plazo razonable. Doctor. Porque, acuérdate, con esto termino, Elías, la prisión preventiva debe tomar lugar para consolidar un acto de investigación. Yo no debo utilizar la prisión preventiva para investigar. No sé si me dejo entender. O sea, yo tengo que haber madurado, tener ya indicios, reveladores de criminalidad, elementos de convicción, y esa necesidad de tenerlo ahí privado de su libertad me permite a mí como fiscal consolidar mis actos de investigación, pero no para investigar, ¿no? Dime, Elías, disculpa. Doctor, usted como fiscal, ¿qué piensa cuando el juez, ante un requerimiento de prisión preventiva, le hace un control respecto a los plazos? Por ejemplo, le dice, señor fiscal, ok, usted desea 49 meses como máximo, de acuerdo. Estos 9 meses tiene que usted hacer, por ejemplo, terminar la investigación, la etapa intermedia y también el juzgamiento. Algunos jueces he visto que están haciendo ese control, pero más creo que para el tema de la prolongación, ¿no? Te dan el plazo, pero te dicen, te hacen el control, ya, este tiempo es para esto, este tiempo es para el otro y este tiempo. Lo contrario, si tú no cumples, yo ya te puedo dar más tiempo ya. ¿Usted qué opinión tiene? ¿El juez podría hacerte este control fiscal respecto a los plazos que exige? ¿Sería adecuado o no? Pero ¿quién es el que adopta las medidas limitativas y quién es el que define la prisión preventiva? ¿Es el juez o el fiscal? Es el juez, ¿no? Y el juez es controlor de la legalidad y de la razonabilidad de la medida. ¿Cuál crees tú que sería el fundamento por el cual en este estado de pandemia y el decreto legislativo creo que es propiamente es el 1513, se haya repotenciado lo que ya la ley procesal penal establecía y le facultaba a los jueces a poder revisar de oficio la vigencia de las medidas cautelares, en este caso la prisión preventiva, porque es un controlor de la legalidad? Entonces creo que hay que tomar muy en cuenta ello, mi estimado amigo, de que eso no significa entrometerse de ninguna manera finalmente en un ámbito que le corresponde a la Fiscalía, sino es someter al control de legalidad, de razonabilidad y de proporcionalidad a estas medidas. Y recojo una sentencia del Tribunal Constitucional. Tampoco podrá prolongarse la prisión más de lo estrictamente indispensable que el proceso se desenvuelva y concluya con una sentencia definitiva, mediante una actividad diligente de los órganos jurisdiccionales, especialmente estimulada por la situación de privación de la libertad de un presunto inocente, y sin que pueda pretenderse la ampliación de aquel término, argumentándose que se mantienen los peligros para los fines del proceso o la concurrencia de cualquier clase de inconvenientes prácticos, que sería ya para el tema de la prolongación de la prisión preventiva.
ni mucho menos con argumentos que encubran o pretendan justificar la inercia o la displicencia de los funcionarios responsables, ¿no? El tema del periculum libertatis, o sea, yo creo que no hay ninguna intromisión por parte de los jueces cuando ellos hacen el análisis de la temporalidad de la prisión. Yo creo que ellos están totalmente, plenamente justificados y obligados a hacerlo para cautelar que esa medida de prisión preventiva cumpla con el plazo razonable y que no se esté privando de su libertad más allá del tiempo necesario que podría afectar el principio de presunción de inocencia. Correcto. Gracias, Elías. No sé, creo que algo más querías comentar al respecto. ¿No? Todavía, doctor, para ver más temas. Vamos a la prolongación, ¿te parece? Sí, está bien, Bueno, está sin defecto determinar, controlar los tiempos, focalizar las partes se refieren a un tema específico, ¿no? Hay la mayor contradicción, porque la contraparte recordará íntegramente lo que se acaba de argumentar y podrá refutarlo, por eso es que se va piano a piano, presupuesto por presupuesto. Uno es agotado el primer requisito, habiendo el juez logrado la información que requiere, da la palabra, dame la prognosis, pues aterriza, por si acaso. No me vayas a decir que este delito está sancionado, claro, porque es con pena de 4. No, dime cuáles son las concurrencias de las circunstancias agravantes o atenuantes u otras que determine una prognosis de pena mayor a los 4 años de pena privativa de la libertad. Esto es, ahí la Fiscalía tiene que hacer alusión a los criterios de determinación e individualización de la pena en base de prognosis, en base a un pronóstico punitivo, a un pronóstico sancionador. Luego, sobre el peligro procesal, el fiscal indicará específicamente individualizado aquel cual es el alegado, los artículos 279. Bueno, con el tema del peligro procesal en el ámbito de integrantes de crimen organizado, el peligro, son dos cuestiones a tomar en cuenta. Una cosa es los graves y fundados elementos de convicción que se tienen que tomar en cuenta cuando hay una imputación como integrante de una organización criminal o propiamente el delito de organización a delinquir, delito de organización a delinquir. Y otra cuestión muy distinta, estimado amigo, cuando se refiere, ¿dónde está el tema de la cesación? Quiero encontrarlo por acá. Repete análisis de la cesación, ¿no? Lo que es necesito lo que es la prolongación. Y otra cuestión muy distinta a decir es cuando tú estás estableciendo como fiscal de que ser integrante de una organización criminal signifique una posibilidad de peligro de fuga. Porque si mi estimado amigo Elías, tú como fiscal, me vienes con el argumento de que es ser integrante de una organización criminal está el peligro de fuga conforme al artículo 269 del Código Procesal Penal, y yo como abogado traigo a la luz de que el señor juez de investigación preparatoria, el señor Elías, buen representante del Ministerio Público, está hablando de que podría mi patrocinado servirse de los tentáculos, de las ramificaciones que tiene esta organización delictiva, pero esta organización ya se desmanteló, se desarticuló. ¿Por qué? Porque aparecieron los colaboradores eficaces y porque todos estos que supuestamente son integrantes están presos. Entonces, ¿de qué forma lo van a poder ayudar para que pueda finalmente eludir la acción de la justicia? ¿Esto qué quiere decir? Que la integrancia a una organización criminal como peligro de fuga requiere, como lo ha dicho la Corte Suprema, no tengo el número de la casación ahorita, carambas, pero luego Elías y a todo el resto me comprometo con ustedes a enviarle el número de que para poder fundamentar válida y legítimamente la pertenencia a la organización criminal como peligro de fuga, tiene que ser una organización criminal que está vigente, que está actuando, que está operativa en el tiempo, porque si esta ha sido desarticulada, esta finalmente ha sido sacudida en sus cimientos, si se puede decir, desmantelada, ya no hay el peligro de fuga como integrante de una organización criminal. Algo creo que quería decir alguno de ustedes. Vamos a la prolongación, ¿no? Como decía antes, ¿quién es el que postula la prolongación? ¿Quién es el que la requiere? El representante del Ministerio Público. ¿Qué pasó, Elías, estimados amigos? En el estado de la pandemia, la situación de la pandemia, el estado de emergencia nacional, el estado de emergencia sanitario, significó en un principio la paralización de las actividades jurisdiccionales y fiscales, ¿no? Y entonces la pregunta era por del millón, ¿no? ¿Siguen corriendo los plazos de la prisión preventiva o quedaban paralizados? El Poder Judicial dispuso respecto a la prisión preventiva, que lo que están, que esas audiencias sí se van a llevar a cabo, que dichas diligencias sí se van a llevar a cabo. Sí. ¿Qué significaba entonces? Que no paralizaba. Que no paralizaba, exacto. Lógicamente, los plazos seguían corriendo. Es como Sí. decir, yo tengo mi patrocinado y por qué lo va finalmente a pagar el pato, se dice, o sufrir las consecuencias de un hecho no atribuible a su esfera de organización que no tiene absolutamente nada que ver con un acto
que puede ser consecuencia de una situación dilatoria o maliciosa. Esto nos llegó el COVID-19 al Perú, se generó esta situación del estado de emergencia que todavía tiene para rato, y esto es ajeno finalmente a las partes, y no solamente al imputado, sino también a la fiscalía. Pero por medio está la libertad, y como bien lo dice Elías, hubieron las disposiciones y las decisiones del Poder Judicial que las audiencias tenían que realizarse. Algunas inclusive en abril y marzo hubieron audiencias presenciales. Y hay algunos que decían, voy pues nomás, ¿no? Y ya con todos los protocolos de seguridad. Pero luego ya ante las circunstancias de que después ya entre abril, mayo, junio, el foco de contagio y ya pues aparecieron muchas personas que empezaron a perder la vida, yo creo que ahí se definió una situación del ámbito de las audiencias virtuales. Pero hemos visto por el caso de Richard Cisneros y otras audiencias de prisión preventiva que algunos van, unos están presentes, los que están detenidos, y obviamente sus abogados están desde su casa o su oficina con su laptop en el Google Meet, finalmente participando en ello. Entonces, obviamente, al momento de que se da este estado de emergencia nacional y sanitario, iba a repercutir de cierta manera en las incidencias de la prisión preventiva. Yo te pregunto a ti, Elías, ¿crees tú que no finalmente le cayó como anillo al dedo a varios procesados el COVID-19? Efectivamente, el COVID-19 ha favorecido a varios que han estado internos, ¿no? Por un tema no necesariamente que estén con COVID, porque basta que tengan una enfermedad más o menos que le pone en una situación de vulnerable, con riesgo de contraer COVID, ya con eso, me he visto el caso, por ejemplo, creo que también de Susana Villarán, creo, y también de otros. Y Villanueva, ¿cómo se llama Villanueva? ¿Cómo se llama que era primer ministro de Vizcarra hace un tiempo atrás? Villanueva, que está también pues la carretera de Sisa, finalmente, cuando fue gobernador de San Sergio Martín. Villanueva. Exacto, ¿no? Ambos. Sergio. Entonces, en el caso que estamos acá, prolongación, y lo colocamos acá en las imágenes que se están visualizando, pero cuando hablamos de la cesación de la prisión preventiva, cuando se inició el estado de emergencia, se incluyó finalmente una motivación, un argumento adicional, ¿no? Creo que cualquier medida de coerción, como cualquier medida sancionadora del derecho penal, tiene que estar sometida al principio de humanidad, ¿no? O sea, es algo que no podía dejar valorar los jueces. Si es que no se hubiese estado en el contexto del COVID-19, se hubiese declarado fundada el cese de la prisión preventiva de Susana Villarán y de Villanueva. No. No. Por no. eso el COVID ha favorecido, no solo a ellos, sino no solamente en esos casos emblemáticos, sino también en otros casos. Más, pues, obviamente. Pero ¿y qué se va a hacer? Pues son situaciones que son ajenas a las partes del proceso, y donde hubo una resolución número 1 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la OEA, de los Unión de Estados Americanos, que señalaba que los estados partes tenían que proveer los mecanismos y los recursos y hacer todo lo necesario para efectos de que no se produzca los contagios y la extensión y la propagación de la enfermedad del COVID-19 en los establecimientos penitenciarios. Sabedores todos de que existe un sobrehacinamiento carcelario. ¿Cuántas cárceles hay en el Perú? Creo que 66, no sé cuántas. Son más de 100.000 internos, donde el 30% tiene la calidad de procesados. Obviamente que el caso del contexto del COVID-19 iba a incidir en el ámbito de la prisión preventiva. Que transcurridos los plazos, tú, Elías, como fiscal de crimen organizado o lavado de activos o anticorrupción, ya, los plazos siguen corriendo. ¿Cuál es la única forma que yo tengo legítimamente como fiscal para que se extienda en el tiempo una prisión preventiva? Tomando en cuenta la casación Gregorio Santos, ¿no? La casación Gregorio Santos. Sí, pues, porque a veces se quisieran hacer alusión de instituciones que no se encuentran recogidas en la ley procesal penal, ¿no? Establecen doctrina jurisprudencial sobre la inexistencia de la prórroga de la prisión preventiva, interpretación de la congruencia en el recurso de apelación y los requisitos de la prolongación de la prisión preventiva, casación 147-2016 Lima. Me parece que esto está referido a Gregorio Santos, que bueno, ahí ya es algo distinto porque este señor ya lo condenaron. A él lo condenaron. Una cosa es ser condenado y otra cosa es ser procesado. Esto es una cuestión totalmente distinta, ¿no?
Entonces, el tema de lo que se referíamos al nulo coactio sine lege, de que en el caso, finalmente, de solicitar la única posibilidad que se tiene para, finalmente, ir a una ampliación, pero ampliación no es que existe la ampliación como institución, de los plazos de la prisión preventiva es a través de la prolongación del artículo 274. Propiamente no existe ni ampliación ni prórroga de la prisión preventiva, ¿no, Elías? Solamente existe prórroga de los plazos de ¿qué? De la investigación preparatoria. De la investigación preparatoria. Entonces, el COVID-19 generó dos cuestiones. Por parte de la persecución penal, uy, ¿ahora qué hago? Lo único que puedo hacer, claro que todo depende de la posición que uno pueda tener sobre la situación, de que el hecho de que una persona esté en libertad y en un régimen de comparecencia, le puedas dar detención domiciliaria, ahora comparecencia con la restricción del grillete, de la vigilancia electrónica personal, pues claro, pues tú vas a pensar si este se va a fugar, o bueno, al principio creo que es un poco difícil que se fugaban las fronteras totalmente cerradas, ¿no? Y bueno, ahí nosotros también hicimos un análisis sobre lo que era el impedimento de salida del país. Pero dicho esto, entonces, de todas maneras, el contexto del COVID-19 había que generaba dos brazos. Por un lado, una persecución penal que siempre quiere estar muy acorde con, finalmente, una postura un poco posicionizante y que es legítima en el ámbito del crimen organizado, ¿no? Pero vuelvo a reiterar, o sea, no es necesario tener todos presos para cautelar los fines del proceso, ¿no? Creo que a veces la prisión preventiva despliega más allá de fines procesales y viene a constituirse una institución de que viene a generar efectos mediáticos en la población, ¿no? Qué bien, caramba, la justicia está así actuando, pues no hay impunidad. Cuando sabíamos que el cambio del régimen procesal penal mixto al acusatorio era optimizar las libertades y minimizar la prisión preventiva. Claro que la prisión preventiva es legítima. Entonces, por otro lado, las postulaciones de la defensa, del imputado, de lo que es el cese de la prisión preventiva. Una medida, cualquier medida de coerción, tiene que estar siempre sometido a un régimen de valoración, del rebus sic stantibus, a la posibilidad de variabilidad. Porque Elías, en un principio, sí, pues tú meses atrás, cuando solicitaste la prisión preventiva, concurrían todos los elementos, muy bien y válidamente, había una prognosis, pero él en el tiempo transcurrido, la defensa, ya que también que le solicitó una actuación de diligencias investigativas para corroborar y cotejar ciertas versiones de testigos, fue finalmente disminuyendo la intensidad de los graves y fundados elementos de convicción, que cambió finalmente la situación en contrario sensu, en contra del imputado, en cuanto al peligro de fuga. Pero ¿qué vamos a hacer? Ahora tenía trabajo y lo que tenemos es el peligro de fuga. ¿Cuántas personas han quedado sin labores hoy en día por el contexto del COVID? ¿Cuántos desempleados hay? Ah, ¿y eso se le puede achacar a la persona? Ahora pues ya no tiene ocupación, no tiene arraigo laboral. Pero está fregado, pues el arraigo laboral ahora se ha producido en un contexto ajeno a la naturaleza, penalmente a la responsabilidad de los sujetos procesales, si es una situación que pasa más allá del ser humano, ¿no? Entonces es una cuestión a decir de que la variabilidad de la medida en intensidad o en menos intensidad siempre debe ser una opción en un régimen procesal penal, donde esas libertades afectadas tienen que concurrir, tienen que subsistir. Entonces, para la prolongación de la prisión preventiva, el Ministerio Público debe acreditar la concurrencia. A. Circunstancias que importen especial dificultad o prolongación en la investigación. Yo te pregunto, Elías, o cualquiera que nos están escuchando acá, una investigación en un principio puede ser simple, ¿no? ¿Cuántas clases de investigaciones tenemos, Elías? Simple, compleja y de crimen organizado. Ya, una investigación que empieza como simple, luego puede convertirse en compleja. Sí, también. ¿Por qué puede convertirse en compleja? Porque Eh, pueden aparecer otros actos luctuosos en concurso con este, ¿no? sí, Puede ser que solamente era un suerte de cohecho, pero por ahí aparecen evidencias también de un posible delito de lavado de activos. Aparezcan más agraviados, aparezca la necesidad de realizar trámites de donde yo trabajaba antes en la Fiscalía, Elías, y Javier, que los estoy viendo, y a Miguel, buenas noches con ustedes, un gusto, en la cooperación judicial internacional.
Y el ámbito de Buenas la noches. cooperación judicial Buenas noches, internacional. profesor. Buenas noches. Sí, buenas noches, no, un gusto con ustedes, un gusto realmente, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. No, un gusto Javier, y también es que los estoy viendo solamente a tres ahorita, a Miguel Aparicio, a Elías y a Javier, ¿no? Bueno, ya Elías ha convertido finalmente un co-expositor, y creo que seguro ya tienes la madera de docente, y de hecho que te auguro de las mejores proyecciones académicas y científicas a los cuales finalmente puedas darte de cara a futuro. Entonces, se necesita realizar actos de cooperación internacional. Se necesitan realizar ciertas pericias que van a tomar un tiempo, contables, financieras, delitos económicos, defraudación tributaria, delito de colusión ilegal, etcétera, ¿no? O sea, lo que al principio parece supuestamente simple y sencillo, luego se complejiza, se vuelve complejo. Porque como bien dice la casación 599-2018 Lima, de la Sala Penal Permanente, hay que considerar que existen dinámicas criminales donde las estructuras mismas evolucionan y hacen más compleja la indagación, ¿no? Pues al principio solamente eran 2 personas y luego aparecen más. Y luego aparecen ciertas evidencias que había una estructura jerárquica. Cuando hay dadores y ejecutores, cuando hay una estructura organizada, al principio eran unos pases que hacían de droga de 2 o 3 personas que de cierta manera habitual o con cierto grado de permanencia se juntaban y realizaban estos desplazamientos o, como se llama, transporte de sustancias prohibidas. Pero luego aparecen otros nombres. Luego aparecen otras situaciones. El caso es como decir que las investigaciones son una suerte de una caja de Pandora. ¿Entiende que es una caja de Pandora o no? Van apareciendo nuevos aristas y elementos que hacen distinto finalmente la investigación. Es ahí donde el rol del fiscal encamina a obtener indicios reveladores de la existencia del hecho criminal, delito, y la individualización de un significativo número de personas, conforme al artículo 336.1 del Código Procesal Penal, se complejiza. Por ello, no es lo mismo realizar actos urgentes e inaplazables en la investigación de un delito común. Un delito común, por ejemplo, delito de extorsión y robo es común. ¿Y secuestro son delitos comunes? Claro, comunes, ¿no? Que una investigación de crimen organizado. Justo en la mañana tuve la oportunidad con otra institución de exponer sobre el lavado de activos. Y recogí un acuerdo plenario de la Corte Suprema en cuanto a la diferencia que hace entre banda criminal, Elías, y organización a delinquir. Y conforme lo que señala la Corte Suprema, es que la banda criminal se caracteriza en cometer actos violentos, artesanales, callejeros, urbanos, propiamente la extorsión, el robo, el sicariato y el secuestro. En cambio, el crimen organizado o la organización de delinquir realizan o ejecutan actos de mayor grado de sofisticación, lo que es la activación y finalmente mantenimiento de economías ilegales. ¿Cuál es el delito de economías ilegales? El lavado de activos, que tenía Odebrecht, división de operaciones estructuradas. Entonces hay todo un grado de complejización en el ámbito de una investigación, que vuelvo a decir, una investigación es una suerte de una caja de Pandora. Lo que parece simple, luego de poder verse complejo. Lo que era complejo en su momento, luego aparecen más integrantes, hay un grado de jerarquía, ¡uy! Y ahí luego se advierten transferencias, porque justo la Fiscalía solicitó ámbitos de cooperación judicial internacional y se encuentran cuentas en el exterior a nombre de ciertas empresas beneficiarias que tendrían algún tipo de relación directa o indirecta con mis investigados. Uy, acá hay más personas involucradas, hay un modus operandi, hay una estructura. Entonces ya puedo estar integrante de organizaciones criminales. Doctor, no sé si ustedes seguramente le han escuchado, doctor Chirre, Atilio Chirre, en la centralita, propiamente, el caso de la centralita, caso Álvarez, ¿no? No sé si ahí ya llegó una condena, me parece, no estoy muy seguro. Caso Centralita, ¿recuerdan el caso Centralita? Hay una parte que es abocada por los actos de corrupción, de colusiones ilegales que se habían producido en toda esa estructura criminal que se gestó y se estructuró dentro del gobierno regional de Ancash, y otros los actos de sicariato y muertes y otros actos violentos que fue con el caso del consejero Norberto Nolasco, creo, no sé si recuerdan, ¿no? Y una de sus solicitudes de prolongación de prisión preventiva propiamente dio cuenta que estaban apareciendo mayor cantidad de integrantes y otros actos delictivos que no habían aparecido en un comienzo que hacían que su investigación se complejice
Por lo tanto, era fundado y válido solicitar la prolongación de la prisión preventiva, pero a la par de lo otro. No basta circunstancias que importen especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso, y yo lo pongo acá, sino también que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia o obstaculizar la actividad probatoria, lo que es el periculum libertatis. Y la Corte Suprema, en esta casación 147-2016, ¿qué dice sobre la prolongación de la prisión preventiva? La prolongación de la prisión preventiva no debe respaldarse en la complejidad establecida desde el inicio de la causa, sino de requerir que en forma concreta se precise cuáles son las circunstancias que generan especial dificultad en el desarrollo de la investigación y del proceso. Miren lo que dice acá la Corte. No debe respaldarse en la complejidad establecida del inicio. La complejidad no va a establecerse, sino van a aparecer de manera ulterior, finalmente, estos nuevos actos de investigación que se requieren realizar. En este caso, les doy el recurso unidad 851-2018. ¿Quieren que se los coloque? Los voy a colocar acá, ¿eh? El recurso de unidad. Muy bien, profe. Acá se los pongo. 851-2018. Lima. 2018, Lima, ¿no? Que se requerían declaración de efectivos policiales, se recabe reporte de movimientos migratorios de los encausados, reporte de denuncias penales que presenten los procesados, que presenten por un delito de patrimonio o robo agravado. Se oficia a las principales entidades bancarias para que informen sobre las posibles cuentas de ahorro y o crédito que registren los procesados. Se recaben los certificados de antecedentes penales, judiciales, pedidos respecto a los cuales en el auto de citación a juicio se ordenó el diligenciamiento respectivo. Siendo así, dice en el fundamento 10º, es patente la necesidad de proseguir con esta medida restrictiva, tanto más que se encuentra pendiente la realización del juicio oral contra el procesado, etapa en la que resulta necesaria la prosecución de las actuaciones antes señaladas por la numerosa actividad probatoria. Esto es la cantidad de testigos y peritos que serían examinados. O sea, en este recurso de nulidad, en la prolongación de la prisión preventiva se basa en la actividad probatoria propiamente, y aparte de lo que había que recoger ciertas actividades investigativas, ¿no? Y vamos finalmente a lo que se dice más adelante con respecto al COVID-19. La declaración de emergencia sanitaria del COVID-19 no suspende el cómputo del plazo de la prisión preventiva. Elías, no nos dijiste nada falso, gracias. No nos indujiste ese error, todo lo contrario, estoy bromeando. Pero tiene impacto en el cómputo del plazo determinado para la investigación preparatoria, con reos libres y en cárcel. Pues los sujetos procesales, según normas pertinentes en esa fase, estuvieron imposibilitados de continuar con su actividad. Ya no sé por qué realizan actividad investigativa si todo estaba paralizado, ¿no? Todo estuvo paralizado. Entonces, la prolongación del plazo de la prisión preventiva está supeditada a una determinada actuación investigativa, acorde a los plazos de ¿qué? De la investigación preparatoria, y no en el desarrollo de la etapa intermedia del juzgamiento. Esto es, se complejiza, obviamente, tu investigación. ¿Pero cuánto es el plazo máximo de investigación preparatoria en investigaciones complejas? Conforme el artículo 342, Elías, ¿cuánto es el máximo? 26 meses. 18 meses, 18 meses. 18 meses, ¿no? ¿Estás seguro? Yo no me refiero a prisión preventiva, sino me refiero a la investigación preparatoria. A la investigación preparatoria. ¿Cuál es el plazo máximo de la prisión preventiva? De la investigación preparatoria en investigaciones complejas. 8 meses, doctor. 8 meses. 8 meses. Puede pasar hasta 16 meses, ¿no? Exactamente. 8 meses, sí. Con la prolongación. Complejas, ¿no? Otra cosa es investigación a integrantes de organizaciones criminales. Ya Si sabíamos. vienen a solicitarme mayores actuaciones Estoy diciendo investigativas. Sí, Doctor, dígame. que quede claro cuando se habla de complejidad. Ya. ¿Cómo? Disculpe. Profe, que quede claro, o sea, que abarca los 8 meses cuando hablamos que se declara ser complejo el proceso. Ajá. Está bien, gracias por la acotación, muchas gracias. Muchas gracias. ¿A qué me viene con ello? Entonces, Elías, me viene la prolongación de la prisión preventiva. Requieren realizar mayores actos de investigación que por lo visto van a tomar bastante tiempo.
pero resulta que su plazo de investigación preparatoria ya está por vencer. Esto es, solamente es una investigación compleja que tiene como máximo, según el artículo 342, ¿no? No quiero quedarme finalmente con la duda. El 342 dice, investigaciones complejas, el plazo de la investigación es de 8 meses. Claro, independientemente del plazo de las diligencias preliminares. Para el caso de investigaciones de delitos perpetrados por imputados, 36, la prórroga por igual plazo debe considerar la investigación. ¿Cuál plazo? ¿Cuál será? 8 más 8, 16 meses. Vamos a este caso. ¿Ustedes han escuchado en el norte lo que es Abel Concha, un fiscal que también fue juez? ¿Ok? Hubo una solicitud de prolongación de prisión preventiva. Fíjese lo que dice acá. Por especial dificultad se entiende la concurrencia de circunstancias que obstaculizan la realización de determinada diligencia, la práctica alguna. ¿Qué quiere decir? Que la persona que está siendo sometida a la persecución penal tiene que estar privada de su libertad, porque estando en libertad va a dificultar la posibilidad que se realicen estos actos investigativos. La práctica de alguna pericia o alguna circunstancia propia de la conducta del imputado, elementos de juicio objetivos posteriores al dictado de la prisión preventiva primigenia y a su impugnación. El imputado podía sustraerse de la acción de la justicia, no es que se establece en función a un reexamen de lo ya resuelto, sí, en la prisión preventiva a propósito del peligro, sino sobre la base del análisis sobre dichas condiciones subsisten o mantienen. Entonces, en el caso de la prolongación de la prisión preventiva, para que pueda darse válidamente, declararse fundada por el juez de la investigación preparatoria, por el juzgador, es un análisis si subsisten o no el periculum libertatis, porque la prolongación está sometido a dos temas, de que se ha complejizado, se ha vuelto complejo el proceso de la investigación, por la realización de actos urgentes de determinada naturaleza de los actos de investigación, y a su vez que subsiste el periculum libertatis. La dimensión de una investigación va cambiando conforme van transcurriendo las diligencias investigativas. Eso se llama dinámicas procesales. Y acá algo muy importante, ¿no? No durará más de 9 meses en la prisión preventiva en investigaciones sencillas o simples. Pero admite el plazo de un plazo prolongado adicional al ordinario que no podrá superior a los 9 meses adicionales a los procesos comunes no complejos. En lo que es la investigación, disculpen, la prisión preventiva, en el caso de prisión preventiva en investigaciones complejas, puede prolongarse por 18 meses adicionales. 18 más 18, ¿cuánto sería? 36, ¿no? Puede ser que la primera situación que Elías como fiscal me solicitó 18, pero yo como juez solamente le di 12. ¿Mm? ¿O no? Yo no tengo por qué darle lo que Elías me pide siempre, o me dice Javier, o me dice Anabel. Ellos me pueden solicitar como fiscal el techo siempre, ¿no? Los 18, los 36, y yo necesariamente no se los voy a dar. Hasta 18 meses adicionales, ¿no? Entonces yo solamente le di 12 meses. Y puede haber 18 meses adicionales. Igual tengo que darle los 18, desde los 18 adicionales que me dice la prolongación, puedo darle solamente 16. ¿Ah? Siendo así, no existe contraposición, eso hay que siempre someterlo al principio de temporalidad. No existe contraposición entre uno u otro plazo y menos puede afirmarse que el utilizado el máximo de 9 meses permitido del 272 ya no puede prolongarse. O, cuestión importante, en una casación, no recuerdo cuál, tal vez Elías o Javier o Anabel se recuerden, yo como fiscal debo solicitar antes de que venza el plazo. Antes. O sea, si yo solicito cuando yo venció el plazo, ya para mí esto es improcedente. Tiene que solicitarse antes del vencimiento del plazo ordinario primigenio que se adoptó de la prisión preventiva, ¿no? Dice, porque dice acá, precisamente la prolongación tiene como prerequisito el agotamiento del plazo y la necesidad ulterior de requerirse más tiempo para cumplir con los fines del proceso y evitar que éste se perjudique por un mal uso de la libertad por el propio imputado preso preventivo. Entonces, lo que se dice acá en el acuerdo plenario, no se olviden, en el curso del procedimiento se presentan sucesos, eventos, escenarios, inconvenientes que no pueden ser atribuibles a los órganos de persecución penal, que enreden seriamente la actuación normal de determinados actos de investigación. Pongamos, algunos peritos se ponen en huelga, pues me fregaron mi investigación. No tengo finalmente, en algunos lugares no hay peritos. O sea, la carencia de la infraestructura y de personal propiamente de criminalística. Debe tratarse de eventualidades que por su propia naturaleza se diferencian de lo común en general, que están por encima de lo normal o lo habitual.
o lo habitual. Y disculpen, quería finalmente ver este caso de Concha, porque ya creo que nos va ganando un poco el tiempo. Déjenme buscar finalmente mis papelitos. Es verdad que la efectividad, este es el expediente. ¿Quieren que se los ponga mejor? O aunque por ahí Darwin quiere hacer una apreciación. No, doctor, buenas noches, disculpe. Primero, felicitarle por su brillante exposición. Mi pregunta básicamente era respecto al hecho del desistimiento. Una vez presentado la prisión preventiva, ah, ya estando en el primer presupuesto, ¿se puede desistirse el fiscal de la prisión preventiva? Si es así, ¿cuál sería la base legal para ese desistimiento? Eso sería mi pregunta, doctor. Muchas gracias. De que si un fiscal puede desistirse de su pedido de prisión preventiva. Sí, exactamente, doctor. Me parece que Ya, sí. pero Sí. una vez ya iniciado la audiencia, por decir, en el primer presupuesto, ya realizándose el primer presupuesto. Bueno, y a veces las prácticas jurisprudenciales son las que generan la jurisprudencia, ¿no? Las prácticas de los órganos jurisdiccionales. Vean el caso de los árbitros. En los casos de los árbitros Odebrecht, de los laudos arbitrales que habían supuestamente favorecido a esta empresa y que siempre salieron en contra de los intereses del Estado peruano. En uno de ellos, me parece que, es que ahí sí no recuerdo bien. No, es que eso fue una apelación de una prisión preventiva y que apeló fue la parte, obviamente, el imputado. Pero antes de ver una persona, ya lo sacaron fuera, porque ya en ese caso la fiscalía dejó sin efecto, finalmente desistió de la pretensión, bueno, ya no era una pretensión, sino era una suerte de audiencia de apelación de prisión preventiva. O sea, lógicamente el desistimiento, yo no sé si propiamente pueda hacer eso, ¿no? Sino lo que yo creo que puede darse es una alternatividad procesal coercitiva, de que dadas las circunstancias y factores, señor juez de la investigación preparatoria, en este caso representante del Ministerio Público, dadas ciertas circunstancias, cambiamos finalmente nuestra pretensión de prisión preventiva a una detención domiciliaria. Me parece que en algunos casos emblemáticos ha sucedido esto. Doctor Alonso, disculpe la interrupción. Dime. Para ya terminando, tenemos una clase programada en esta disculpe. misma sala. Gracias, doctor. Bueno, disculpe, hubiese sido muy importante seguir desarrollando estos puntos. Sí. Una única pregunta. Respecto, el Código Procesal Penal también establece respecto a en numeral 2 del 274, respecto a la adecuación del plazo de la prolongación. Yo he escuchado dos posiciones. Una que, bueno, cuando un proceso es común y dentro de la prolongación se tiene máximo hasta que el juez de darle 9 meses, pero le da 5. Entonces, en ese le puede adecuar, si pide una adecuación, en ese sentido, lo puede adecuar a 4 meses más. Ajá. Ya. Ese es un supuesto. Y otro supuesto es cuando, por ejemplo, es un proceso común, pero ya el juez dictó 9 meses de prolongación. Pero ¿qué pasa? Que en el proceso común el juez, el fiscal lo declara complejo la investigación. Entonces ya los plazos respecto a la prolongación también va a variar. También se adecuaría. Pero algunos adoptan esta última posición, más que la primera de adecuar la prolongación, por ejemplo, de 5 a 4 meses más para 9, porque dicen que ya lo están tomando como una prórroga, ¿no? Lo cual ha sido discutido ya en el caso de Gregorio Santos, creo, ¿no? Como prórroga, pero no hay prórroga, solamente existe la prolongación, ¿no? Claro, pero... Para la adecuación a los plazos el plazo de adecuación, decreto legislativo 1307 de la Corte Suprema en el acuerdo plenario 2017, señala que requisito sine qua non, requisito previo, es haber solicitado la prolongación de la prisión preventiva. No se puede de una investigación de plano, solamente con una prisión preventiva inicial, pasar al proceso de adecuación a los 12 meses por integrantes del crimen organizado. ¿Cuál era la segunda postura, Elías? Y con eso terminamos. Que el proceso inició con un proceso común
¿Ya? pero que el fiscal después lo declaró complejo. Entonces, declaró complejo, ya el juez le daba la posibilidad de que en la prolongación el juez lo adecue, el fiscal podía requerir adecuación ya a un plazo de prolongación Mayor. complejo, ya no de un común ya. Ya no común de 9, sino de 18 meses. 18 meses. Sí se da la posibilidad, ¿no? Claro que sí. Ojo, quien declara compleja la investigación no es el juez. Claro, el fiscal. Pero... El fiscal. Otra cosa es que tú por tu investigación compleja que se ha complejizado, solicites en el caso del imputado que está con una prisión preventiva inicial, la prolongación de la prisión preventiva. Lastimosamente, estimados amigos, ya que me están tocando la campana, por motivo de tiempo, ya no puedo seguir bajo este marco argumentativo. Les agradezco a todos ustedes quienes han tenido la amabilidad de haber estado conmigo en este caso de manera virtual, pero igual finalmente comprometidos en el ámbito del desarrollo de la ciencia del derecho procesal penal. Les agradezco a Elías, Anabela, Javier Jesús, Miguel Aparicio.